Soy un padre que quiere escapar de su propia familia. Todo comenzó cuando mi hija de 5 años me dijo de repente, papá, ¿puedes hacer que mamá se vuelva a casar? Me quedé completamente atónito y le pregunté por qué. Ella respondió, estoy vinculada a un sistema con una misión. Si mamá no se casa con el tío Ito, seré eliminada. Me quedé sin palabras. Al principio, solo pensé que debía decirle a mi esposa, Lucía, que dejara de leer tantas novelas web de misiones de sistema. Pero una noche, escuché la voz infantil de mi hija. Ella dijo, mamá, si le digo eso a papá, ¿de verdad aceptará divorciarse, irse sin nada y dejar que el tío Ito se convierta en mi papá? Los ojos de Lucía se enrojecieron, y contuvo las lágrimas mientras decía, tu padre me engañó de esa manera en aquel entonces. Así fue como terminamos teniéndote. En ese momento, de repente me sentí agotado, así que llamé al sistema, quiero ir a casa. Capítulo 1. El sistema, que había estado inactivo durante mucho tiempo, se despertó de nuevo. Al escuchar esto, se sorprendió. Anfitrión, ya has conquistado perfectamente tu misión anterior. Estás viviendo una vida cómoda en este mundo, tienes una esposa hermosa y una hija obediente. ¿Por qué elegirías regresar? No respondí. La conversación en el patio continuaba, mientras mi hija limpiaba las lágrimas de Lucía. Dijo, mamá, te prometo que completaré la misión. Te ayudaré a alejar a papá, ese gran villano, lo antes posible, y haré que el tío Ito se case contigo. Lucía soltó una risa suave. Está bien, trato hecho. Nuestra mía ha crecido. Ahora sabe cómo proteger a su mamá. Miré fijamente la luna en el cielo y le dije al sistema, ¿por qué extraño mi hogar? El sistema no entendía. ¿Acaso este no es tu hogar? Sacudí el acuerdo de divorcio en mi mano. Muy pronto, dejará de serlo. Capítulo 2. Hace una semana, mi hija, que todavía estaba en el jardín de infancia, fue llevada a casa por un hombre. Ese hombre era el padre de uno de sus compañeros de clase, se llamaba Makoto Ito. Era divorciado y soltero, criando a su hijo él solo como padre y madre a la vez. Aún así, nunca faltaba a ningún evento del jardín de infancia. Era ampliamente reconocido como un gran padre. Mi hija sostuvo su mano con fuerza, inclinando la cabeza con terquedad mientras decía, papá, quiero que el tío Ito sea mi papá. Pensé que solo eran tonterías infantiles. Después de todo, una vez había dicho que quería casarse con Kaito Ito, así que sonreí y le pregunté por qué. Ella apretó los labios y dijo, porque estoy vinculada a un sistema de conquista. El sistema me dijo que si mamá no se casa con Makoto Ito, seré eliminada por el sistema. Moriré, y nunca volverás a verme. Recordando cómo había estado quejándose de dolores de cabeza con frecuencia estos últimos días, y como el hospital no encontraba nada malo, le creí. Pensé que los dolores de cabeza eran un castigo del sistema. Makoto no pudo evitar reír. Le dio una suave palmada en la cabeza a mi hija y dijo, oye, no puedes decir cosas así. Sé que te gusto, pero decir esto lastimará los sentimientos de tu padre. Si se enfada, podría castigarte. Mi hija entró inmediatamente en pánico. Corrió hacia mí, golpeándome y dándome patadas. Gritó, no, no te quiero. Tú no eres mi papá. Mi papá es el tío Ito. Eres un villano. Quiero que el tío Ito sea mi papá. Quiero que mamá se case con el tío Ito. Sus puños caían sobre mí como gotas de lluvia, pero yo me quedé allí, con el rostro pálido. Incluso después de que la niñera la apartara, seguía culpándome a mí mismo. ¿Por qué el sistema eligió a mi hija? Es todavía tan pequeña. ¿Qué será de ella en el futuro? Capítulo 3. Puedo creerle a mi hija cuando me dice esas cosas, porque yo mismo fui alguien que atravesó a otro mundo. Antes, cuando no cumplí las misiones que exigía el sistema, el castigo inicial fue una descarga eléctrica en la cabeza, y los castigos posteriores se volverían cada vez más severos. Ansioso y desesperado, quise buscar a mi esposa para discutir qué hacer. Al pasar por el jardín, bajo la luz de la luna, vi 2 siluetas familiares. Mi hija preguntó, mamá, ayer hice lo que me enseñaste y se lo dije a papá. ¿Crees que me creerá? ¿De verdad se divorciará de ti y hará que el tío Ito sea mi papá? Lucía, con los ojos enrojecidos, respondió, sí. Tu papá me engañó así en el pasado, y por eso existes tú. Luego añadió, sigue haciendo lo que mamá te enseñó. Dile todos los días a papá que te duele la cabeza, los pies, el estómago, así se irá de casa sin nada mucho más rápido. Bajo la luz de la luna, mi hija sintió con firmeza. Dijo, genial, por fin papá se va. No me gusta para nada. Me quedé paralizado en el lugar.
Sentí las sienes latiendo con fuerza y una oleada de náuseas en el estómago. Capítulo 4. Regresé a la habitación. Intenté ordenar todo lo que había ocurrido en estos años. Después de haber conquistado el objetivo con éxito, construí mi propia carrera, trabajando diligentemente día tras día. Mientras tanto, Lucía decidió renunciar a su trabajo para cuidar mejor a la niña y convertirse en ama de casa. Participaba activamente en las actividades de padres e hijos del jardín de infancia, e incluso se unió al comité de padres de la clase de nuestra hija. Probablemente fue entonces cuando conoció a Makoto y empezó a tener un contacto cercano con él. Después, se obsesionó con el ejercicio y el ciclismo, diciendo que había formado un grupo deportivo con otros padres, y salía a correr por las noches cada pocos días. Siempre fui demasiado ingenuo. Nunca me di cuenta de que Lucía y Makoto ya mantenían una relación secreta. Capítulo 5. Como llevaba varios días sin comer a tiempo, de repente me dio un ataque de hipoglucemia. Fue mi asistente quien me encontró desmayado en el suelo. Me ayudó a levantarme y llamó apresuradamente a Lucía. Señora, el señor Wang se ha desmayado. Del otro lado había mucho ruido. Lucía respondió con impaciencia. ¿Y para qué me llamas si se desmayó? ¿Soy doctora? De verdad no sé qué clase de inútiles ha contratado mi marido. ¿También tengo que ocuparme de esto? Arréglalo tú misma. Tengo cosas que hacer. Hoy hay una actividad de padres e hijos en el jardín y tengo que ayudar a Mía a hacer unas trenzas. Cuelgo. Comí algo y me recuperé un poco. Entonces pensé en algo y abrí el WeChat de la maestra del jardín de Mía para preguntar. Hola, ¿podría decirme si hoy hay una actividad de padres e hijos en el jardín? La respuesta llegó rápidamente. Sí, la hay. Pero su esposa ya pidió permiso hoy. ¿El señor Wang no lo sabía? Me quedé atónito y volví a preguntar. ¿Quién más pidió permiso? Del otro lado respondieron. Kaito tampoco vino. Parece que su padre no se siente bien y fue hospitalizado. En ese instante lo entendí todo. El ruido que escuché en la llamada era el pitido de las máquinas en una sala de hospital. Mi esposa, en ese momento, estaba en el hospital cuidando a Makoto. Esa misma noche, Lucía y mi hija regresaron muy tarde. Apenas entraron, mi hija empezó a llorar frente a mí, diciendo que le dolía la cabeza. Sollozando, dijo, mamá, me duele mucho la cabeza, también el estómago, ¿voy a morir por no poder completar la misión? No quiero morir, mamá, sálvame. Lucía se la entregó a la niñera y luego se giró hacia mí. Jorge, quiero hablar contigo. Capítulo 6. El tema de la conversación no era más que sobre nuestra hija. Ella dijo que quería fingir un divorcio conmigo, y luego casarse temporalmente con Makoto. La razón por la que aún quería hablarlo conmigo era porque quería que yo me fuera sin nada. Después de todo, el dinero de la familia estaba en mis manos. Había vivido demasiado tiempo como una mujer rica. ¿Cómo podría soportar una vida difícil con Makoto? Seguía engañándome. Dijo, cariño, solo quiero una garantía. Cuando nuestra hija, al igual que tú, complete su misión, volveremos a casarnos. Al verme en silencio, habló con impaciencia. Tócate la conciencia. Todos estos años, ¿cuánto he sacrificado por esta familia? Renuncié a mi vida, dejé mi trabajo para ser ama de casa. Aposté todo mi futuro en ti, pero yo también me preocupo. También me siento insegura. Ahora pedirte que te vayas sin nada es solo una prueba, y ni siquiera estás dispuesto. ¿De verdad me amas? ¿Amas a tu hija? Aunque no pienses en mí, al menos deberías pensar en tu hija. No. La miré con frialdad y le pregunté, ¿lo amas a él? Por un instante, vi el desconcierto en su rostro, pero rápidamente recuperó la calma. Cariño, él es el padre de un compañero de Mía. ¿Cómo podría enamorarme de él? Pregunté. Entonces, ¿a dónde fuiste hoy? Le pregunté a la maestra de Mía, y me dijo que pediste permiso y no fuiste. Esta vez, no dio ninguna explicación, solo dijo, no seas tan egoísta. La vida de tu hija está en peligro y tú sigues aquí discutiendo por cosas insignificantes. Jorge, estoy muy decepcionada de ti. Después de decir eso, dejó caer el contrato de divorcio y añadió con enojo, Jorge, no creas que soy fácil de intimidar. Mía es carne de mi carne. Por mi hija, no dudaré en llevarte a los tribunales. Miré su espalda mientras se alejaba. Por primera vez, me resultó completamente desconocida. Capítulo 7. Llegué a este mundo hace 20 años. Durante estos 20 años, repartí comida a domicilio. Viví en sótanos y contemplé incontables veces la luna a las 3 de la madrugada. Trabajé duro, y todo el dinero que ganaba se lo daba a Lucía para financiar sus estudios en el extranjero. Finalmente, regresó tras terminar su posgrado, y mi carrera también empezó a prosperar. Después,
Sin dudarlo, decidió casarse conmigo. El día de nuestra boda, le confesé mi secreto. Le dije, Lucía, en realidad este mundo es una novela, y yo soy alguien que ha viajado a él. Mi misión es corregir tu historia, evitar que te desvíes de la trama principal y acompañarte hasta el final de tu vida. Aún sorprendida, me preguntó si ya había completado mi misión. La abracé y le dije, solo queda una última cosa, tener un hijo contigo. Ella preguntó, si completas la misión, ¿ya nunca te irás de mi lado? En aquel entonces, mis ojos también brillaban. Respondí, nunca más. Dijo que me amaba, que no quería que el sistema me borrara por completo y desapareciera de su mundo. Poco después de casarnos, tuvimos un hijo. Era una niña, y cuando sonreía se parecía mucho a ella. Recordando el pasado, solté una risa amarga. Había sobreestimado mis propias capacidades. Creí que podía calentar el corazón de alguien que no era más que un personaje de papel. Pasé toda la noche sin dormir, y finalmente lo comprendí todo. Desperté al sistema que llevaba mucho tiempo dormido. Hola, sistema, quiero volver a casa. Capítulo 8. La voz electrónica volvió a resonar en mi mente. Dean, se ha detectado la solicitud del anfitrión. Si elige abandonar el mundo de la novela y regresar al mundo real, el propietario original de este cuerpo será eliminado de inmediato. ¿Ha tomado ya una decisión? Dudé. Bajé las escaleras y me detuve frente a la habitación de mi hija. Descubrí que estaba haciendo una videollamada con Makoto Ito. Ella dijo, tío Ito, no te preocupes, pronto echaré a mi papá de casa. Makoto sonreía con satisfacción desde el otro lado de la pantalla. Mia es muy buena niña. Mia respondió, sí, voy a proteger a mamá y derrotar al gran villano. Papá es ese gran villano. Makoto dijo, de todas formas, él sigue siendo tu padre. Tu mamá se enfadará si te oye decir eso. Mia contestó, a mamá tampoco le gusta papá. Mamá dijo que hace tiempo que no lo soporta, es aburrido y nada romántico. No se compara en absoluto con el tío Makoto. Al escuchar esto, la sonrisa de Makoto se volvió aún más arrogante. A través de la pantalla, me vio de pie detrás de la puerta. Me lanzó una sonrisa provocadora, como si dijera, has perdido. Lo ignoré. Al pasar por la sala, Lucía estaba frunciendo el ceño mientras miraba su teléfono, claramente de mal humor. Al verme acercarme, me lanzó una mirada de fastidio. ¿Ya firmaste el contrato? Hoy llevaba un collar nuevo. El colgante era exactamente igual al que Makoto había mostrado en sus publicaciones. Le entregué el acuerdo y dije, ya lo firmé, pero no acepto irme sin nada. Al mismo tiempo, respondí al sistema en mi mente, ya lo he decidido, bórrame, ahora mismo. Capítulo 9. Así, de forma abrupta, caí frente a Lucía. Ni siquiera había dejado bien colocada la pila de contratos sobre la mesa. Con un leve roce de mi mano, los papeles se esparcieron por toda la habitación como copos de nieve, como sus pecados, sin lugar donde esconderse. Quien traiciona la sinceridad merece tragarse 10.000 agujas. Un gato que engaña tarde o temprano terminará comiéndose un pez en mal estado. Uno engaña, el otro está podrido, tal para cual. Había modificado el contrato. Había contratado a un abogado. Aparte de lo que ya tenía en sus manos, no se llevaría ni un centavo más. Además, presenté pruebas de la infidelidad de Lucía. Después de mi muerte, esas pruebas se harían públicas. Puede intentar convertir lo negro en blanco. Pero las cámaras de vigilancia del jardín de infancia, dispersas por todas partes, no mienten. Antes de que pudieran destruir las pruebas, me adelanté y copié todas las grabaciones. Esas imágenes eran tan repugnantes que podrían quitarle el apetito a cualquiera durante 3 días. Para alguien que valora tanto su reputación como ella, eso sería devastador. Ella dijo, si no quieres irte sin nada, entonces dame la casa, el coche y 500.000 de ahorros. Nos divorciamos primero. Eso sí puedes hacerlo. No. Apenas terminó de hablar. Sentí que todo se volvía negro ante mis ojos y me desplomé de golpe al suelo. La caída fue fuerte. Mi cabeza golpeó el piso con violencia, pero Lucía apenas levantó la vista para mirarme, y luego puso los ojos en blanco. ¿Otra vez fingiendo para engañarme? ¿Quién te va a hacer caso? Jorge, ¿puedes madurar un poco? Ya no soy una adolescente ingenua. Eso ya no funciona conmigo. Se quejó. He sufrido contigo tantos años. ¿Acaso mi juventud no vale ni 500.000? ¿No podemos separarnos en buenos términos? No respondí. Frunció el ceño. Me lanzó otra mirada irritada y dijo con fastidio. Parece que de verdad es hipoglucemia otra vez. Siempre igual, cuando estás ocupado. Ni comes ni bebes. ¿Quién quiere hacerse cargo de ti? Vive o muere. Me da igual.
Sacó el teléfono y llamó. Mayordomo. A Jorge le volvió a dar un ataque. Sí, que venga el médico. Hizo una pausa y añadió. Ah, y trae también a Mía. Reservé ropa a juego de madre e hija. Esta tarde iremos a probárnosla. Después de colgar, resopló con desdén, con una expresión claramente disgustada. Antes, yo siempre pensaba que tenía una lengua afilada pero un corazón blando, que esas palabras duras nacían de su preocupación por mí, pero cuando ella enfermaba y necesitaba que la cuidara, ¿alguna vez la traté así? Ni siquiera la reprendía. Bastaba con que algo no le gustara para que me descargara su enojo. Lucía dejó el teléfono y volvió a mirarme. La camisa que llevaba puesta costaba menos de 30. Fue un regalo que ella me dio en el pasado. Con esa camisa, enfrenté viento y lluvia, y gané mi primer dinero. Por eso, incluso después de tener dinero, seguía siendo la que más usaba y la que más apreciaba. Nunca fui exigente conmigo mismo, pero con ella, jamás fui tacaño. Joyas, ropa, bolsos de decenas de miles, si a ella le gustaban. No dudaba ni un segundo en comprarlos. Y solo ahora, con mi alma flotando en el aire, lo comprendí por fin. Siempre hay gente que lo dice de forma muy bonita, que no importa si el hombre viste modestamente, mientras pueda mantener a la mujer elegante y radiante. Pero, en el fondo, no es más que uno acostumbrándose a sacrificarse. Y el otro acostumbrándose a aceptarlo sin culpa. Bajé la mirada hacia mi cuerpo tendido en el suelo. Al caer, la camisa se había rasgado con la esquina de la mesa. La abertura, feroz y desordenada, iba desde la espalda hasta la manga. Qué lamentable aspecto. Lucía me vio tirado solo en el suelo, tal vez por lástima. O tal vez porque aún quedaba un poco de amor hacia mí. Se agachó para intentar levantarme, pero en el momento en que tocó mi cuerpo, se quedó paralizada. Capítulo 10. Dean. El sistema ha detectado la muerte del personaje del mundo interno. Tu alma no puede permanecer separada del cuerpo por demasiado tiempo. Anfitrión. Es hora de irte. La última imagen fue Lucía abrazando mi cadáver, completamente fuera de sí. Mía, a quien ella había llamado, agarró el muñeco que yo le había regalado y me lo lanzó. Al verme tendido en el suelo, se puso a saltar de alegría, moviendo las manos y los pies. Dijo, genial, he derrotado al gran villano que era papá. Ahora el tío Ito puede ser mi nuevo papá. Cuando el corazón muere por completo, ya no queda emoción alguna. Le dije al sistema, vamos. Capítulo 11. Llegué a este libro a causa de un accidente de coche. El sistema me dijo que, si seguía sus indicaciones y completaba las misiones, obtendría recompensas. Una de esas recompensas era regresar al momento anterior al accidente. Podría evitarlo y empezar de nuevo mi vida, pero hace unos años, renuncié a esa posibilidad. Elegí quedarme en el mundo del libro y vivir el resto de mi vida con Lucía, aunque en ese mundo tenía muchos bienes. Los dos mundos no estaban conectados. Ese dinero no podía llevármelo, así que le pedí a mi abogado que donara toda mi fortuna a un orfanato. Llegué sin nada, y me iría de la misma manera. El sistema me preguntó si valía la pena. Sin pensarlo, respondí, claro que no vale la pena. Oye, ¿no podrían actualizar el sistema para dejarme llevar aunque sea unos cuantos cientos de millones? El sistema guardó silencio por un momento y luego dijo, transmitiré tu sugerencia al Dios principal. En el túnel del tiempo y el espacio, me sentía inquieto, no sabía cuál sería mi destino. Hola, sistema, ¿puedo preguntar a dónde iré ahora? El sistema tardó un poco en responder. Anfitrión, tu misión de conquista ha sido completada con éxito, pero renunciaste a la recompensa. Volverás al momento del accidente de coche y experimentarás de nuevo ese dolor. En cuanto a si vivirás o morirás, eso ya no lo sé. Acababa de experimentar el dolor del corazón. Y ahora tendría que soportar otra vez el dolor físico. Casi sería mejor morir. El sistema percibió mi escaso deseo de vivir. Con cierta vacilación, dijo, bueno, dado que tu tasa de finalización de misión fue del 200%, he solicitado un beneficio especial para ti. Sí. Después de salir, me das una valoración de 5 estrellas. Te otorgaré un escudo protector. El coche pasará rozándote, y no sufrirás ningún daño. Ah, así que era eso. Deberías haberlo dicho antes. Asentí repetidamente y dije, acepto. Capítulo 12. Así. Regresé al mundo real. Cuando aquel camión pasó rozándome, sentí como si todo hubiera sido un sueño. Hasta que la voz empalagosa del sistema sonó en mi mente. Del like. Anfitrión, recuerda dejar 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas.
Fue entonces cuando me di cuenta de que nada de eso era un sueño. Regresé a la casa que solía alquilar. Vi el ordenador sobre la mesa, aún encendido. En la pantalla estaba el manuscrito que acababa de enviar al correo del editor. Un manuscrito cuyo destino era incierto. Como mi propia vida. Fuera de la ventana, las margaritas florecían con intensidad, y la luz del sol iluminaba todo. Solo entonces comprendí que realmente había vuelto. Iba a dejar atrás el pasado y comenzar una nueva vida. Ni todo el dinero del mundo puede comprar un regreso. Pero esta vez fue como si hubiera pagado un precio enorme por poder dar marcha atrás. En fin, pensé, quizás este sea el verdadero significado de renacer. Capítulo 13. Así que, le pedí a mi editor unas largas vacaciones. Dejé el apartamento, me alejé del ruido de la ciudad, y fui a un pueblo en la montaña, para empezar de nuevo mi vida. En las montañas hay muchos niños que se quedan atrás, de la misma edad que mía. No nacieron con privilegios. Su infancia está acompañada por charcos de barro, pozos secos y los perros y gatos del patio. Me convertí en maestro voluntario. El tiempo pasó rápidamente, justo cuando pensaba que mi vida seguiría así para siempre. Recibí una llamada del jefe del pueblo. En el teléfono, hablaba de forma confusa. Dijo que había visto a dos locos. Al principio quiso llamar a la policía, pero luego pensó que los locos no podían ser tan bien parecidos. Así que volvió a preguntarles con más detalle. Entonces descubrió que habían venido a buscar a alguien llamado Jorge. Dijo, una mujer con una niña pequeña. Por su forma de vestir parecen de la ciudad. Maestro Chan, usted también viene de la ciudad. ¿Allí hay alguien llamado Jorge? Esa mujer dice que Jorge es su marido. Dice que su marido desapareció y que lo ha estado buscando por todas partes, hasta que no sabe cómo terminó en nuestro pueblo. Capítulo 14. Jorge era mi nombre en el libro. No muchas personas conocían ese nombre. Una mujer y una niña. Me quedé paralizado. Del susto, el teléfono se me cayó al suelo. ¿Se encuentra bien, maestro Chan? Me apresuré a recoger el teléfono. Señor jefe, debería llamar a la policía. Ayúdelas a denunciar. Si están buscando a alguien, ¿no sería más rápido así? Después de decir eso, me apresuré a colgar, presa del pánico. Pero entonces escuché, de repente, una voz. Papá, es la voz de papá. Capítulo 15. Una hora después. Se escucharon varios rebuznos de mula en la puerta. Y entonces, Lucía y Mía se sentaron frente a mí, cara a cara conmigo. El tiempo en el libro y el del mundo real no eran iguales. Yo llevaba solo un año de vuelta en el mundo real. Pero en el libro habían pasado ya 5 años completos. Mía había crecido. Y Lucía había envejecido mucho. Apenas tenía 35 años. Pero ya tenía arrugas en las comisuras de los ojos. Mía estaba cubierta de suciedad, como si acabaran de sacarla del barro. En cuanto me vio, se lanzó a mis brazos. Papá, Sniff, por fin te encontré, no me abandones. Sí, papá, te he extrañado mucho. Lloraba con intensidad. Cada palabra era una acusación contra mí por haberla abandonado cruelmente. ¿Fui yo quien la abandonó? La aparté de mí, y le dije, palabra por palabra, Mía, yo nunca te abandoné. Fuiste tú quien dijo con su propia boca que ya no me quería. Al oír eso, lloró aún más fuerte, con terquedad. Dijo, fuiste tú quien me abandonó. No quiero escucharte, no quiero escucharte. Fuiste tú. ¿Cómo puede un padre discutir con una niña? Lucía permanecía sentada a un lado, en silencio. Simplemente estaba ahí, mirándome, cuando Mía se cansó de llorar. Ella finalmente habló. ¿No vas a darnos una explicación? Extendí las manos. El que necesitaba dar explicaciones, nunca fui yo, ¿verdad? Pero, ¿quién podía explicarme cómo habían llegado ellas dos al mundo real? En mi mente, llamé frenéticamente al sistema. Tras un buen rato, el sistema bostezó perezosamente y dijo, hola, mi anfitrión, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿En qué puedo ayudarte? No pareces estar de buen humor. Qué interesante. Evidentemente, también había visto a las dos personas frente a mí. Un momento, anfitrión, esto no es lógico. Hasta donde sé, el mundo interno y el mundo externo no deberían poder superponerse. Gracias a tu valoración de 5 estrellas, el dios principal me dio unas largas vacaciones. No tengo idea de lo que ha ocurrido. Déjame consultar la base de datos para averiguarlo. Lucía vio que me quedé en silencio, distraído. Me hizo un gesto con la mano y dijo, Jorge, voy a contarte todo lo que pasó después de que te fuiste. Le hice un gesto para detenerla. Lo siento, señora Liu. Ahora mi apellido es Chan. Puede llamarme señor Chan o profesor Chan.
Capítulo 16. Después de mi muerte, ella me atormentó durante mucho tiempo. Decía que yo solo a veces me saltaba comidas. ¿Cómo podía haber muerto así? Que solo de vez en cuando me dolía el estómago. ¿Cómo podía haber terminado así? Hasta que el médico le entregó los informes. El médico dijo: Señora Liu, estos son los informes médicos de su esposo a lo largo de los años. Él pidió que no se los mostráramos. Ahora que el señor Wang ha fallecido, creo que usted debería verlos. Lucía, con las manos temblorosas, fue pasando página tras página, para pagarle sus estudios de posgrado en el extranjero. Trabajé día y noche repartiendo comida y entregando paquetes. En un accidente de tráfico, mis rodillas y la parte baja de la espalda quedaron con secuelas permanentes. Normalmente no se notaban, pero cuando el dolor aparecía, era como si me atravesaran el corazón con agujas. Pero no podía detenerme. De día repartía comida, y por la noche aceptaba trabajos de ilustración. Vivía en un sótano oscuro, sin luz del día, por la falta de iluminación. Mi vista fue empeorando poco a poco. Más tarde, cuando tuve dinero, me sometí a un implante ocular. Pero aún así mis ojos seguían siendo sensibles a la luz y lagrimeaban con el viento. Durante los años en los que me alimentaba de fideos instantáneos, desarrollé una gastritis severa. Aunque después recibí tratamiento, mi estómago seguía siendo frágil. No podía soportar olores fuertes sin sentir náuseas. Por la desnutrición prolongada, sufría de hipoglucemia. Cuando me daba un ataque, me desmayaba. Había vivido una vida tan dolorosa. Podía haber solicitado al sistema salir en cualquier momento. Pero no lo hice. Soporté todo en silencio. Solo para poder pasar un día más a su lado. Pero ella, en la habitación, con la luz apagada, Lucía estaba sentada en la cama abrazando sus piernas, con las lágrimas ya agotadas. En ese momento, Makoto llamó a la puerta, suspiró y dijo: Lucía, Jorge ya está muerto. Ha desaparecido completamente de este mundo. Nunca volverá a aparecer. Ahora me tienes a mí. Cuidaré bien de ti y de Mía. Vivamos bien juntos. Eso es lo más importante. Esas palabras fueron como un trueno en los oídos de Lucía. Le dio una bofetada a Makoto y gritó fuera de sí: Fuiste tú. Tú mataste a Jorge. La bofetada fue fuerte. Makoto hizo una mueca de dolor, pero al levantar la cabeza, aún mostraba esa expresión servil. Lucía, no sé de qué hablas. Jorge murió de un paro cardíaco. No tiene nada que ver conmigo. Y quien causó ese paro, tampoco fui yo. Mía, de 5 años, estaba en la puerta llorando desconsoladamente por el susto. Lucía le lanzó una mirada fría y dijo: Lárgate. Fue entonces cuando Makoto se dio cuenta de que Lucía estaba realmente enfadada. Cambió de actitud y, con expresión de falsa compasión, intentó consolarla. Lucía, sé que estás sufriendo mucho tras la muerte de Jorge, pero cada quien tiene su destino. El suyo terminó aquí, y el tuyo es seguir adelante conmigo. Tienes que creerme, te daré una vida más feliz. Pero Lucía no creyó ni una palabra. De hecho, lo drogó y lo ató en el sótano. Y bajo tortura logró sacarle la verdad. Makoto también era un viajero con sistema. Su misión era obligarme a irme y conquistar a Lucía. Al llegar a este punto, Lucía estaba visiblemente alterada, con voz entrecortada. Dijo: Cariño, ¿ves? Yo sí te amaba. Solo fui engañada por ese supuesto sistema, que me confundió y no me dejó distinguir entre el bien y el mal, ni quien me amaba de verdad. También fui engañada por Makoto. Él tenía el apoyo del sistema y me lavó el cerebro. Por eso me enamoré de él. Pero después de tu muerte desperté de inmediato. No lo amo a él. A quien siempre he amado es a ti. Capítulo 17. En efecto, tal como ella dijo, después de mi muerte, logró sacarle a Makoto toda la información sobre el sistema. En realidad, yo ya se lo había contado antes. Pero ella se negó a creerme. Makoto fue encerrado en un calabozo sin luz. Cuando ya estaba al borde de la muerte por la tortura, intentó solicitar al sistema su salida. Pero como no había completado la misión, esa opción no existía. Su único destino era ser eliminado por el sistema debido al fracaso de la misión. Desapareció completamente de este mundo. El día de su muerte, vio a Mía, pensó que los niños eran fáciles de engañar, e intentó que ella lo ayudara a liberarse. Pero Mía, al verlo, salió corriendo lejos, gritando mientras huía: Gran villano, más malo que papá, voy a castigarte en nombre de la luna. El sistema ejecutó la orden de eliminación. Makoto murió de una forma terrible. Sus extremidades se rompieron. Sangraba por todos los orificios, hasta desaparecer en humo. Sin embargo, había algo que Lucía no dijo. Si realmente no creía en el sistema que yo le mencioné antes, ¿por qué enseñó a Mía a decir aquellas palabras relacionadas con el sistema?
¿Para obligarme a divorciarme? Como una mascota que es recuperada después de haber sido perdida. Nunca preguntará a su dueño por qué aquel día entró en la tienda de mascotas. Hay preguntas cuyas respuestas ya se entienden sin necesidad de decirlas. Más tarde, una institución de investigación afirmó haber creado una máquina para viajar en el tiempo y el espacio, aunque todos pensaban que era una estafa. Lucía vació todos sus ahorros, solo para obtener una oportunidad de atravesar el tiempo. Introdujo el ADN de Mia en la máquina para localizar mi posición. El personal del experimento le dijo: «Señora Liu, ¿está segura de que quiere entrar? Este experimento aún no es estable. El futuro es incierto. Puede morir dentro, o puede que nunca regrese». Lucía respondió sin dudar: «Ya lo he decidido. Activen la máquina». Justo cuando iba a entrar, una pequeña mano tiró de su manga. «Mamá, yo también quiero ir». Extraño un poco a papá. Cuando volvieron a abrir los ojos, habían caído en un valle entre montañas. Capítulo 18. Papá, ¿no fui muy valiente? El túnel del tiempo era muy oscuro, tenía mucho miedo, pero cuando pensaba en las historias que me contabas cuando era pequeña, dejaba de tener miedo. Pero ese túnel, yo lo había recorrido solo 2 veces. La primera vez, lleno de esperanza. La segunda, con el corazón completamente muerto. Papá, fui yo quien se equivocó. La mía de antes era ignorante, pero ahora ya tengo 10 años. Sé que el tío Ito era el verdadero villano. Él fue quien mató a papá. Papá, ¿puedes perdonarme? Al llegar a ese punto, volvió a romper en llanto. En ese momento, la puerta de mi habitación fue empujada desde afuera. Un grupo de pequeñas cabezas peludas se asomó curiosamente. El niño que iba delante sostenía un palo, claramente pensando que alguien había venido a causarme problemas. Al ver la escena, preguntó con desconcierto: «Papá, ¿qué es esto?» Capítulo 19. Papá. Al oír que el niño que irrumpió en la habitación me llamaba así, Lucía y Mia se quedaron paralizadas. Mia solo tardó un segundo en reaccionar. Corrió hacia el niño que iba delante y lo empujó al suelo. Gritó fuera de sí: «¿Quién te permitió llamarlo así? Él es mi papá, solo mío». El niño que cayó al suelo se llamaba Juan. Era hijo de unos pastores cercanos. Juan había perdido a sus padres desde pequeño. Creció dependiendo de la caridad de los vecinos. Más tarde, yo lo acogí. Y desde entonces me reconoció como su padre adoptivo. Capítulo 20. Las eché fuera de la casa. No tenían a dónde ir. Así que levantaron una pequeña choza de paja al lado. Allí comían, dormían y vivían. Lucía y Mia dijeron que querían quedarse. Quedarse significaba caer de las nubes al barro. La vida de lujo había desaparecido. Lo único que quedaba era comida simple, paredes que dejaban pasar el viento y un techo que goteaba cuando llovía. Anoche cayó una fuerte tormenta. Su choza fue arrastrada por la lluvia. Los truenos retumbaban en el cielo. Mia, asustada, gritaba sin parar. Y en mitad de la noche, tras empaparse bajo la lluvia, empezó a tener fiebre alta. Lucía, empapada como una sopa, abrazaba a Mia mientras se sentaba en cuclillas frente a mi puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: «Jorge, sálvala, también es tu hija». Conseguí un carro tirado por un burro. En plena noche, llevé a Mia al hospital del pueblo. Después de una noche de idas y venidas, por fin le bajó la fiebre. Agotado física y mentalmente, me dispuse a regresar, pero Lucía me agarró de la mano. ¿Cómo podría olvidar el calor de alguien con quien compartí 20 años? Pero ahora, mi corazón ya no sentía nada. Me solté de su mano. Al levantar la vista, vi que sus ojos estaban enrojecidos. Afuera solo había una lámpara de queroseno, tenue. Bajo esa luz, su cabello en las sienes parecía aún más blanco. Preguntó: «Jorge, ¿de verdad no hay forma de volver atrás?» La miré en silencio y respondí: «No hay vuelta atrás». Su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana, el día en que el médico declaró oficialmente mi muerte. Después, pasó el tiempo buscándome por todas partes, dejando de preocuparse por su apariencia. Antes, ella también era una chica que amaba la belleza. Busqué un tinte para el cabello. Le dije: «Está hecho a base de plantas, no hará daño, tiñételo». Ella miró a lo lejos. Después de un largo rato, murmuró: «Ojalá no hubiera años a los que volver, y pudiéramos envejecer juntos con amor». Ese era el verso que más me gustaba. Se lo había recitado muchas veces, pero le pregunté: «¿Cuáles son los 2 primeros versos?». Se quedó paralizada, incapaz de responder. ¿Lo ves? Dice que me ama, pero ni siquiera sabe cuáles son los primeros versos del poema que más me gustaba. Capítulo 21.
Mía había crecido siendo mimada. Simplemente no podía adaptarse a la dura vida en la montaña. Ni siquiera había pasado medio mes cuando empezó a gritar que quería volver. Lucía solo pudo explicarle con paciencia: no podemos volver. Como si no lo entendiera. Mía preguntó: ¿por qué no podemos volver? Tomemos otra vez esa máquina del tiempo. Volvamos con papá. Viviremos en la gran villa con piscina. Y cada día habrá una niñera cocinando para nosotros. Mía lloraba y hacía berrinches para regresar. Lucía no pudo contenerse y le dio una bofetada. Lucía se volvió mucho más callada. No decía nada. Simplemente hacía todo en silencio por mí. Cada día caminaba varios kilómetros hasta el pueblo para comprar cosas. No tenía dinero. Así que hacía manualidades para venderlas allí. Y con lo que ganaba me compraba medio kilo de costillas. Me dijo: Jorge, estas son tus favoritas. Costillas agridulces. Antes decías que las que yo hacía eran incluso mejores que las de un restaurante de 5 estrellas. Yo agité la mano y llamé: niños, vengan, hoy hay comida rica. Después de que esto ocurriera varias veces, Lucía se enfadó. Dijo: ¿tienes que hacer esto? Confundido, respondí: ¿no he sido siempre así? Lucía, furiosa, salió corriendo. No mucho después, se escucharon gritos afuera. Era la voz de Juan. Corrí rápidamente hacia el lugar. Juan se cubría los ojos, con el rostro lleno de terror. Seguí su mirada, y me quedé paralizado. Capítulo 22. Dentro de una caja de cartón yacían desordenados los cuerpos de varios gatitos muertos. Eran los hijos de Gordito y Dango. Gordito y Dango eran gatos que habíamos recogido. Hacía apenas una semana que se habían convertido en padres. De inmediato tuve un mal presentimiento. Me giré y miré hacia Mía, que se escondía en una esquina. Ella fingía mirar hacia afuera. Y con una expresión de terror imitada, dijo: Dios mío, ¿cómo murieron los gatitos? ¿Habrá entrado un lobo en el patio? Su actuación aún era torpe. Cada gesto la delataba como la culpable. Caminé rápidamente hacia ella, y saqué una cuerda de su bolso. Apreté los dientes y dije: habla. ¿Por qué hiciste esto? Mía se asustó por mi tono. En cuanto alcé la voz, rompió a llorar. Sollozando, dijo: papá y mamá solo pueden tener un hijo, no pueden tener tantos. Después sacó de su mochila un pequeño gatito negro y dijo: me gustan los gatitos, pero papá y mamá solo pueden tener un hijo. Los demás no pueden quedarse. Este gatito negro es el que más me gusta, por eso lo dejé. Pero lo que no sabía era que ese gatito que decía amar ya había sido asfixiado por ella misma. Juan estalló de rabia, corrió hacia ella y la empujó al suelo, gritando: ¿sabes que estos gatos los recogió y crió papá con sus propias manos? Mía, indignada, se levantó para devolver el golpe, pero yo le agarré la muñeca de un tirón. Quizá fui demasiado brusco. En su brazo aparecieron de inmediato 5 marcas de mis dedos. Y Lucía solo permanecía a un lado, observándolo todo en silencio. Finalmente dijo: que Mía se haya convertido en esto es porque la abandonaste irresponsablemente, pero sigue siendo una niña. Si ambos padres están a su lado, cambiará. Cariño, ¿por qué no empezamos de nuevo? Criemos bien a Mía juntos, como antes, ¿sí? Capítulo 23. Al día siguiente, tiré todas sus cosas fuera. Dije: lárguense, las dos. No me obliguen a usar la fuerza. No vuelvan a aparecer nunca delante de mí. Mía volvió a llorar. Desde pequeña siempre había sido así. Igual que Lucía. Creía que llorar y hacer berrinches podía resolverlo todo. Lloraba si no podía comer dulces. Lloraba si no podía usar el móvil. Lloraba si quería salir a jugar. Lloraba si no le compraba el juguete que quería. En el jardín de infancia, robaba cosas a sus compañeros. Si no se las daban, ella empezaba a llorar primero, pensando que así obtendría el perdón de todos. Sus llantos me daban dolor de cabeza. Y también sabía que era una niña difícil de educar. Por eso, normalmente era muy estricto con ella. Y al final, bastó con que Makoto le diera unos cuantos caramelos, para que llorara pidiendo cambiar de padre. Lucía, con la voz entrecortada, dijo: Jorge, te amo. ¿De verdad no podemos empezar de nuevo? Se aferró al borde de mi ropa, negándose a soltarme. Al instante siguiente, ¡paf!, le di una bofetada. Mirando su expresión de asombro, dije palabra por palabra: ¿quieres que lo diga claramente? Aunque Mía tenga problemas, ella no podría haber matado a esos gatos. 12 gatitos. Lucía, siempre dices que amas a los gatos. Nunca imaginé que habías llegado a este nivel de locura. La miré con frialdad. En realidad no te importa Mía, solo la usas como una pieza más. Continué:
No necesitas usar este tipo de método para obligarme a volver contigo. En lo que Mia se convierta en el futuro, no tiene nada que ver conmigo. Yo ya no tengo nada que ver contigo. Ni contigo, ni con ella. ¿Lo entiendes? Capítulo 24. Lucía siempre fue una persona egoísta. Ella sabía cómo regresar. Una vez que el fallo del sistema se corrigiera, sería forzada a volver. Pero el momento al que regresaría sería antes de conocerme. Probablemente ya había obtenido esa información de Makoto. Ella era la protagonista trágica de la novela. Pero ahora, viéndolo bien, esa protagonista trágica no era más que un parásito. Un vampiro emocional. Fue solo porque me encontró a mí, que tuvo a alguien de quien alimentarse y depender. Desde que morí, su mundo se derrumbó. Todo lo que alguna vez tuvo empezó a alejarse de ella. Ya no podía vivir en paz. Sus ahorros tampoco podían sostenerla por mucho tiempo. Así que, aunque todos pensaban que era una estafa, apostó todo lo que tenía por una sola oportunidad, para traerme de vuelta, para que volviera a ser su sostén. Antes de irse, llorando, dijo: cariño, te he engañado en muchas cosas, pero en una no mentí, te amo, te amo. Pensé que nunca te irías. Solo cometí un error una vez, ¿eso merece una sentencia de muerte? Me burlé y dije: basta, el cariño tardío es más barato que la hierba. Solo te amas a ti mismo. Capítulo 25. Mi vida volvió a la normalidad. Enterré a los gatitos. Los enterré en la ladera trasera de la montaña, un lugar hermoso y tranquilo. Antes, a Dango le encantaba tumbarse allí boca arriba, acostarse en el suelo para que le acariciara el vientre, lamía mis dedos, y me miraba como si yo fuera todo su universo. Yo seguí quedándome en ese pequeño pueblo de montaña. El sistema, considerando que le había informado del error con antelación, dijo que podía solicitar al dios principal un misterioso paquete de recompensas para mí. Sin pensarlo, dije: entonces quiero que Dango, Gordito y todos sus hijos vuelvan a la vida. El sistema se quedó un momento en silencio y añadió: en realidad, también hay una recompensa de 500 millones. Sonreí: quiero ambas cosas. Al instante siguiente, 2 gatos corrieron hacia mí desde la distancia, llenos de alegría, y detrás de ellos, una tropa de pequeños gatitos tambaleándose. Capítulo 26. Lucía regresó al tiempo antes de conocerme. Por supuesto, en ese momento, Mia tampoco existía. El día en que la conocí fue su 10º cumpleaños. Era igual que la protagonista de una novela trágica. Un padre alcohólico, una madre ludópata, una abuela malvada y ella, completamente destrozada. Ese día, se sentó sola junto al pozo profundo en el patio, solo por querer comprar un pequeño pastel del tamaño de la palma de la mano para su cumpleaños. Su padre alcohólico la abofeteó y la echó fuera. Miró desesperada hacia el fondo del pozo. En el agua oscura y profunda brillaba el reflejo de la luna. De repente, todo le resultó muy familiar. Una pequeña piedra rodó por el borde del pozo y cayó al agua, salpicando en todas direcciones. De pronto, lo recordó. En su vida anterior, fue justo aquí donde me conoció. En aquel entonces, sumida en la desesperación, saltó al pozo. Y mi aparición la salvó. Sí, como si recordara algo de repente. Aunque yo no estuviera, ella era la protagonista de este mundo. Siempre habría algún otro transmigrante que vendría a redimirla. Miró a su alrededor. Todo estaba completamente oscuro. Aparte de los insultos de su padre borracho, no había nada más. Dudó un momento, y luego saltó al pozo. Ahogarse no era una experiencia agradable. El agua helada y penetrante se filtró por cada abertura de su cuerpo. Muy pronto, dejó de poder respirar. Incluso sus oídos se hincharon de dolor. Se esforzó por estirarse hacia arriba, esperando que alguien la sacara, igual que la primera vez que me conoció, cuando la saqué del pozo. Pero no hubo nadie, hasta que el último rastro de aire en sus pulmones fue expulsado por el agua. Así, murió, pero también volvió a vivir. Todo comenzó otra vez. Un padre alcohólico, una madre ludópata, una abuela malvada y ella, destrozada. Ese día, se sentó sola junto al pozo profundo en el patio, solo por querer comprar un pequeño pastel del tamaño de la palma de la mano para su cumpleaños. Su padre alcohólico la abofeteó y la echó fuera. Miró desesperada hacia el fondo del pozo. En el agua oscura y profunda brillaba el reflejo de la luna. De repente, todo le resultó muy familiar. En la mitología griega, Sísifo no cumplió su promesa con el dios de la muerte. Como castigo, fue obligado a empujar una enorme roca hasta la cima de una montaña. Una vez arriba, la roca volvía a caer, y él tenía que empujarla nuevamente, una y otra vez, para expiar sus pecados.
Esta fábula se reflejaba ahora en Lucía. Hice que el sistema le dejara un pequeño fragmento de memoria. La protagonista trágica de esta historia de redención solo quería depender de que alguien la salvara. No quería esforzarse por sí misma, por ese pequeño rastro de codicia. Seguiría muriendo, reviviendo y muriendo otra vez. Un ciclo sin fin. En este mundo, no hay castigo más aterrador que el esfuerzo inútil. Yo también fui así una vez. Así que deja que lo experimente por sí misma, solo un poco.